Bueno gente, estamos aquí comentando la OVA de Re:Zero Karaji Meru Isekai Seikatsu. Como ya comenté por Twitter, mi idea inicial era hacer un vídeo de impresiones sobre esta OVA, pero después de haberla visto, resultó ser algo bastante más cómico y que no avanzaba mucho en la historia. Por tanto, no creo yo que un vídeo de impresiones comentando escena por escena la hora que dura la OVA hubiera aportado mucho, ya que había poquitas escenas de las cuales me gustaría hablar. Pero sí que quería hablar de ella, pues que porque es Re:Zero y al fin y al cabo en este canal tenemos que hablar siempre de todo lo que salga de Re:Zero. Así que pensé en traeros esto, un vídeo de impresiones, pero más en formato divagando, hablándoos un poquito sin guión sobre algunas cositas que me han parecido interesantes y que me ha parecido la OVA en general. Tengo aquí algunas notas que iré siguiendo para comentaros, pues eso, algunas cositas que me han parecido curiosas. Y vamos a ir comenzando. En primer lugar, la OVA me ha gustado. Me ha gustado a pesar de que ha sido básicamente lo que yo esperaba que iba a ser. Es decir, una OVA cómica que no avanza mucho en la historia y que realmente podéis saltárosla sin ningún problema y continuar el hilo de la historia de la segunda temporada sin que hayáis perdido nada. Pero a pesar de eso, ha hecho las cosas bastante mejor de lo que esperaba. O sea, ha sido una OVA cómica, sí, pero el tipo de humor que ha utilizado me ha gustado bastante dentro de que este tipo de OVAs no me suelen gustar una mierda ninguna. Y además de eso, han desarrollado, quieras que no, a algunos personajes y algunos conceptos muy interesantes a través de diálogos muy pequeñitos y de acciones corporales muy naturales, pero que aportan muchísimo al global de los personajes y al global de la serie. Así que nada, vamos a ir entrando un poquito en materia y empezando con el tema de los chistes. El tema de los chistes que me han parecido bastante ingeniosos. O sea, por ejemplo, la OVA empieza con una intro de Subaru explicando un poquito qué ha pasado desde el comienzo de la serie hasta el final del segundo arco, que es cuando se desarrolla la OVA. Pero la intro te la narra entera en inglés. Y de verdad, mis 10 para Yusuke Kobayashi, para el sello de Subaru, porque ha sido una OVA, o sea, ha sido una intro de la OVA súper hilarante. Siempre es divertido escuchar a un japonés hablando en inglés, pero esa intro obviamente la han hecho con un tono cómico, parodiando, mejor dicho, lo que podría ser una intro de un juego RPG. Y les ha quedado bastante bien. Y ya os digo, esta OVA ha tenido un montón de chistes que yo consideraría que han sido bastante ingeniosos. Por ejemplo, hay una escena en la que está hablando Subaru con Emilia en la cocina. Y Subaru empieza con la tontería de EMT, eres mi ángel, no sé qué, no sé cuánto. Emilia como que no sabe por dónde tirar en la conversación. Y de fondo tenemos a Ran con una cara de asco absoluto mirando a los dos hablar. Y hay un plano incluso en el que mientras ellos siguen hablando, se olvidan de ellos y enfocan la cara de Ran de asco mientras se siguen oyendo las voces de ellos dos de fondo. Esas cositas me han gustado un montón. O sea, a pesar de que ha sido una OVA que a nivel técnico ha sido bastante baja, o sea, ha tenido un nivel de animación súper bajo, recurriendo de hecho bastante al recurso de mostrar una imagen estática o semiestática mientras hay voces de fondo hablando, que esto es un recurso que se usa muchísimo cuando se quiere ahorrar dinero, básicamente en animación. Pero diría que ha tenido una dirección bastante buena porque han sabido utilizar ese tipo de recursos, ese tipo de mecánicas a la hora de dirigir el episodio de buena forma para que consigan hacer humor, para que consigan hacer gracia. Y eso es bastante complicado. Aunque ya os digo, siendo una OVA sin tampoco demasiado presupuesto, pero que dura una hora, esas cosas eran muy necesarias para que no se sintiera pesada, porque si no se podía haber hecho pesado, no, lo siguiente, tener una hora de su humor tan simplón en algunas ocasiones. Así que muy bien. Otro detallito que me gustó en cuanto al tema del humor fue cuando Subaru estaba soñando, o sea, estaba intentando dormir para el día siguiente, que tenía las 7 y tal, empieza a contar los walls y luego se ve una escena del sueño de Subaru con un montón de los walls pequeñitos y de fondo la alarma del móvil. Esa escena me hizo bastante gracia por lo hilarante que es, ¿no? Pero también me gustó un montón el hecho de que sonara la alarma del móvil. Esto es algo que no sucede en la serie, es decir, en la serie no escuchamos la alarma del móvil de Subaru hasta la escena de la alarma en la ballena, pero aquí la escuchamos, o sea, si hubiéramos visto la OVA de forma cronológica, hubiéramos escuchado esa alarma antes de la escena de la ballena. Y eso me ha gustado un montón porque habría hecho
que la escena de la ballena hubiera tenido un segundo sentido al haber escuchado antes la alarma en una situación coloquial. Rollo que esa melodía que antes había usado como para crear un chiste o para aliviar un momento cómico, aliviar no es la palabra, pero vamos, creo que me entendéis, pues luego habría pasado a convertirse en una melodía que anticipa un momento épico, un momento ya más o sea, más serio, que es la escena de la ballena. O sea, que me ha gustado un montón el hecho de que hayan utilizado la misma alarma del móvil de Subaru. Luego, otra cosa. La escena de... La escena cuando están mirando las estatuas y le están dando una puntuación y van a la estatua de Ram y Rain. Me gustó muchísimo esa escena en cuanto a escenas cómicas tiene el episodio. Porque cuando empiezan a puntuarla, la dirección de esa escena y la música de esa escena es como de show... De show de talentos o de show de cocina. Típicos shows de estos de la TV en la que el concursante hace cualquier cosa y los jueces empiezan a puntuarla. Y me gustó muchísimo, sobre todo por la musiquita muy rollo show de televisión. Y por el plano en el que está Roswell puntuando y se ve en la esquina a Ran y Rain como si fuera otra cámara posicionada en ellas para ver sus reacciones. Me gustó muchísimo cómo manejaron esa escena y me pareció bastante hilarante. Y luego, lo último que quiero comentar en cuanto al tema de la comedia en esta OVA, que me ha parecido bastante bien y bastante ingeniosa, son los chistes que se dieron durante la fiesta al final de la OVA. Y es porque, o sea, con estos chistes me refiero a, por ejemplo, cuando hace el brindis Subaru con Ren, luego Ren suelta una barbaridad y se queda el otro, espera, ¿qué has dicho? Y vuelven a hacer el brindis. Ese tipo de chistes me han gustado no porque el chiste en sí me haya hecho reír un montón, sino porque se me han parecido bastante a lo que puede ser el humor o el ambiente de una fiesta coloquial entre amigos. O sea, han sido interacciones y han sido momentos muy naturales y muy... ¿Cómo decirlo? Muy poco habituales en lo que habíamos visto en la serie de Re:Zero, porque en Re:Zero nunca había tenido del todo la sensación de que los que estaban viviendo en esa casa formaban un grupo de amigos o formaban una familia, que no es que lo sean, pero sí tenía que dar esa sensación para que luego los momentos en los que se rompe esa familia, ¿no? Entre comillas, que es cuando pues todo el tema de Ren, que mata a Subaru en el segundo arco, etcétera, 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 pues esos momentos son realmente importantes, o sea, y pegan realmente fuerte al espectador si previamente habíamos visto una unión y una convivencia entre ellos. O sea que esos momentos finales en la fiesta, con ese tipo de bromas y de chanzas entre ellos, me han gustado un montón por eso, porque los he sentido bastante naturales. Incluso la escena en la que están borrachas Emilia y Ren, que se quedan junto a Subaru, también me ha parecido bastante natural, porque a pesar de que ha sido una escena 90% fanservicera, después de esa escena, cuando se ve que está Subaru sentado y tiene las dos encima, cambian el plano y se ve que a 2 metros al lado está la mesa con Roswell y con Pac allí sentados, siguiendo tomando vino, etc. Entonces me ha gustado un montón porque ha sido una escena fanservicera, sí, pero en un contexto igualmente coloquial, igualmente familiar. Porque ha sido una escena que casi que parecía calcada de lo que podría haber sido un post-fiesta de cualquier grupo de amigos. El rollo que está el tonto borracho en una esquina, otro vomitando en el otro lado y un grupito tan tranquilos sentados en el centro. No sé si me explico. Ha sido como una escena muy natural, muy... Iba a decir muy humana, pero no sé si muy humana es la palabra. La conclusión es que me ha parecido muy natural, eso. Luego, estoy leyendo por aquí cositas que tengo apuntadas. Me ha gustado también cómo han mostrado la obsesividad de Rem. Un tema relevante en esta OVA es el hecho de cuándo sucede. O sea, esta OVA sucede cuando termina el arco 2, pero todavía no ha empezado el arco 3. Re:Zero es una serie que en ningún momento se toma un respiro, no hay ningún momento, no hay ni un solo capítulo en el que podamos sobreentender que se han tirado días y días sin hacer nada, porque es una serie en la que día sí y día también pasa algo y avanza algo la historia. El único momento que es una excepción es cuando derrotan a los lobos, al final del arco 2,
antes de que vengan a por Emilia para llevársela a la capital y hacer todo el tema de las elecciones, en este lapso de tiempo sí que se están tranquilos en la mansión. Pues este momento sucede en ese lapso. Y me gusta bastante porque es en este lapso cuando vemos cómo surge o cómo es la personalidad de Ren después de haberse obsesionado con Subaru después del arco 2. Y es que nosotros no habíamos visto nunca esta faceta de Ren, porque cuando empieza el arco 3, ya la vemos a Ren obsesionada con Subaru, pero con connotaciones románticas. O sea, el arco 3 empieza en el capítulo 13, en el capítulo 13 prácticamente no aparece Ren, pero a partir del capítulo 14 ya la vemos a Ren acercarse a Subaru con connotaciones románticas. Tenemos la escena de la cama al final del capítulo 14, o a mediados del capítulo 14. Luego el capítulo 15 es la declaración romántica cuando se muere por todo el tema de Betelgeuse y tal. Y luego a partir de ahí pasaríamos ya al 18, que es la declaración potente de la serie. Entonces nunca habíamos visto cómo era Ren cuando tenía esa obsesividad por Subaru después de haberla salvado y todo el tema en el segundo arco, pero todavía no había desarrollado esas connotaciones románticas. Y me ha parecido muy curioso verla, me ha parecido muy curioso verla porque refleja todo lo negativo que tiene sus sentimientos hacia Subaru, porque es muy bonita la declaración del capítulo 18 precisamente porque su fe hacia Subaru y su confianza en Subaru es ciega. Pero lo que no es tan bonito es mirar el trasfondo que tiene eso, porque es una confianza y es una fe ciega, pero porque previamente había habido una obsesividad ciega también en Subaru. Y eso no es un sentimiento precisamente bonito. Y eso es lo que ha mostrado esta OVA. En momentos, por ejemplo, ya os digo, han sido pequeños momentitos y pequeños diálogos los que han mostrado esta OVA, pero que me han gustado un montón porque a pesar de ser momentos coloquiales y momentos cómicos, no se han salido del personaje, no han mostrado algo que no sea real. No han dejado pasar pequeños detallitos simplemente porque es una OVA que a nadie le importa. ¿Sabéis a lo que voy? Entonces ya os digo, un pequeño momento que mostró esto fue cuando se levanta por la mañana Subaru después de que empieza a hacer un montón de frío, está en la cocina pelando patatas con Ren, y le dice, oye, ¿dónde está tu hermana? Dice, mi hermana está en la cama porque tiene mucho frío. Y entonces Subaru se cabrea, dice que va a ir a levantarla porque no es justo que esté ella durmiendo, y Ren en plan, no, déjala, si ella es así, no sé qué, no sé cuánto. Pero el momento en el que dice, que ya digo, que es al segundo después, venga, vente, vamos allá, se le cambia por completo la cara, se le cambia por completo la actitud y es en plan, sí, venga, lo que tú digas. Es rollo que pasa de 0 a 100 al segundo solamente porque Subaru le dice de hacer algo. Y eso es una obsesividad ciega y una obsesividad bastante tóxica y bastante negativa para Ren, para la misma Ren, porque estamos con un personaje en el cual de un capítulo a otro, debido a todo el tema de los lobos en el arco 2, que ya os digo que si visteis mi vídeo analizando Red Zero a fondo, sabréis que a mí personalmente me parece un desarrollo bestial el que tiene Ren, y me parece completamente justificado ese paso de un estado neutro, podríamos decir, en el segundo arco, a ese amor ciego en el tercer arco. Me parece completamente justificado. Pero eso no quita que el paso entre una cosa y otra sea completamente drástico y completamente casi... ya os digo, casi de locura. Me gusta, ya os digo, me gusta que lo hayan mostrado de esta forma, pero no me habría gustado que lo mostraran tal cual así en la serie, porque este Ren, con esta personalidad, o sea, este lapso de tiempo en el que no ha desarrollado del todo sentimientos románticos, pero está obsesionada con él, no me gusta nada. O sea, me gusta que lo hayan mostrado, pero no me gusta nada de verlo en pantalla. Se me hace completamente pesado y jodidamente... ¿cómo decirlo? Como que le resta importancia al personaje de Ren. Es como que Ren en esos momentos no es un personaje. Es simplemente una máquina que está ahí para decir sí, Subaru, sí, Subaru, sí, Subaru. Muy repetitivo y que aporta muy poco a la trama, porque dicho una vez, dicho 100. Entonces, eso, me gusta que lo hayan mostrado, pero no me habría gustado que hubiera estado así mucho tiempo. Y luego, por el otro lado, una cosa que debo decir muy positiva de esta OVA es que han hecho también lo propio con Emilia, y me explico. Emilia, durante toda la serie, yo la había visto como un personaje
como muy... como muy elegante, pero en el sentido de que es intocable, en el sentido de que está por encima de los demás, es como la dueña de la mansión, es como ese personaje intocable, ese personaje mítico, ese personaje con una inocencia pura. Y eso había conseguido que Emilia no se desarrollara como tal. El desarrollo de Emilia durante la serie es bastante ínfimo, porque aparece un poquito durante el primer arco, te enseñan un poquito cómo es, pero de forma muy superficial. Luego durante el segundo arco solamente tiene un buen momento en el capítulo 8, pero en el que tampoco te muestran cómo es ella. Simplemente la siguen mostrando como ese ser de luz. Y luego no vuelve a aparecer hasta el final de toda la temporada, hasta el final del tercer arco, en el cual tampoco te muestran mucho de cómo es ella. Por esa razón, a mí Emilia nunca me había parecido un personaje demasiado interesante, porque no habían mostrado cómo es ella. Y eso es debido precisamente a lo que dije antes, y es que Re:Zero no se toma ningún momento de descanso entre un arco y otro. En todos los capítulos está avanzando la historia, y por tanto nunca tuvimos un momento en el cual poder ver a Emilia actuar en el día a día, actuar de forma coloquial o actuar en distintas situaciones. Y eso es lo que ha conseguido esta OVA. Gracias a que esta OVA ha sido algo bastante coloquial, bastante ameno y bastante cómico en general, nos han podido mostrar una faceta de Emilia de igual forma bastante coloquial, bastante amena y bastante divertida. Y me ha gustado un montón, ya os digo, las escenas, por ejemplo, en la que empieza a hablar súper rápido porque está nerviosa y quiere ocultar el tema de lo que le está pasando a Pac. Ha mostrado muchos cambios en el tono de la voz, ha mostrado muchos cambios también en su postura y en sus expresiones faciales, y me ha parecido muy divertida, y me ha parecido también muy... ¿cómo decirlo? Muy humana. Y eso es lo que me había faltado a mí de Emilia durante la serie, ver un lado humano suyo, ver cómo es... o sea, ver esa faceta de chica joven que es lo que es, más allá de mostrarla como un ser de luz, que es lo que siempre habían hecho durante la serie de Re:Zero. Entonces, ya os digo, me ha gustado un montón como lo han mostrado en este episodio. Y sobre todo debo destacar el espectacular trabajo de Rie Takahashi, de la seiyuu de Emilia, porque las escenas esas en las que habla súper rápido me han encantado y me han parecido espectaculares en cuanto al trabajo de la seiyuu. Luego, otra cosa que os quiero comentar por aquí. Tenemos, por cierto, una referencia a Konosuba. Si habéis visto la OVA seguramente os habéis dado cuenta porque es muy obvio, pero hay un momento en el que Subaru dice que hace demasiado frío y que a ver si van a tener que derrotar un gran general de hielo para que se vaya el invierno. Y mientras está diciendo eso, se ve un plano estático con los personajes de Konosuba hecho mierdas cuando estaban peleando contra el general del invierno en la propia serie. Y me ha gustado mucho esa referencia porque, además de porque las dos series se llevan muy bien, los dos autores son amigos, no es la primera vez que hacen referencias así y no es la primera vez que hacen colaboraciones. De hecho, ambas series están en Isekai Quartet e incluso ya hay varias novelas pequeñitas y un manga muy pequeñito que hacen crossover las dos series. Entonces me ha gustado un montón que lo hayan mostrado como tal en el anime. Luego, ¿qué más? Bueno, por aquí estoy leyendo también comentaros que no toda la OVA me ha gustado. Que parece que, o sea, pareciera mientras estoy hablando que me ha parecido espectacular la OVA, que me ha parecido súper amena, pero no del todo. Hubo cierto momento, ya os digo, en realidad me ha gustado bastante casi todo el tiempo, pero hubo un momento específico en el que se me hizo súper pesada y en el que me pareció casi como si fueran actores haciendo una obra de teatro, como que los diálogos y los movimientos eran muy falsos. Y ese momento fue cuando están, después de discutir en la sala sobre qué hacer con el tema de Pac, van a mirar fuera, ven que están lloviendo y Subaru empieza a decir gilipolleces, rollo, vamos a sacar una carpa, la ponemos fuera, y Roswell, no, que esta es mi mansión, hacemos lo que yo diga. Todo ese momento me pareció bastante forzado, bastante y muy falso, ya os digo, porque era como que todos los personajes iban detrás de Subaru, todos los personajes se quedaban ahí a escuchar las gilipolleces de Subaru. Ya os digo, muy falso, muy poco verosímil. O sea, yo me habría imaginado esa escena, por ejemplo, si se hubiera dado de forma más realística. No me habría imaginado a Ram yendo para allá, siguiendo a Subaru por la espalda, o a Roswell también siguiendo el juego. Fue como muy... vamos a alargar esto. Y esa escena, menos mal que duró poquito, pero esa escena
me hizo pensar que ya a partir de ese momento se me iba a hacer súper pesada la OVA, pero por suerte no, por suerte solo duró unos pocos minutos, no se me hizo tan pesado luego después de eso. Pero ya os digo, esa escena en concreto no me gustó nada. Luego, también, por cierto, comentaros. Perdonad, primero, perdonad si me estoy yendo mucho por las ramas, pero esa es la gracia de este vídeo. Luego, este capítulo, o sea, esta OVA, yo pensaba, y creo que casi todo el mundo pensaba, que iba a ser una adaptación de la pequeña novela de la mayonesa. O sea, no sé si lo sabréis, pero en la novela de Re:Zero hay como un capítulo especial en el cual Subaru y Ren están intentando crear mayonesa, porque en ese mundo no existe la mayonesa y tratan de recrearla con los ingredientes de ese mundo. Y todo el capítulo entero es creando la mayonesa, también en tono cómico. Yo pensaba que iban a adaptar ese capítulo de la novela en esta OVA, pero no, resultó que no, y menos mal, porque ese capítulo aportaba al desarrollo de Ren, pero tampoco como para que mereciera la pena. Y ya os digo, no han adaptado ese capítulo de la novela, pero sí que le han hecho una referencia, y eso me ha gustado bastante. Hay un momento en el que van al baño, se lo encuentran lleno de mayonesa, y ahí salta Ren diciendo, bueno, es que como la última vez no salió eso bien, pues he probado otra vez. Y ahí se ve la escena con la que acaba el capítulo de la mayonesa. Entonces me ha gustado esa pequeña referencia. Si no habéis leído el capítulo de la mayonesa, os habrá parecido súper random, porque nunca mencionan nada de eso y lo muestran como si fuera un flashback. Pero os lo digo para que lo sepáis, eso es una referencia a eso, a un capítulo especial de la novela. Luego, otra cosa que comentar. Hay un momento en el que mencionan que Pac y Roswaal se pegaron, tuvieron una pelea en la que ambos lucharon en serio. Y de hecho muestran esa pelea llena de explosiones, llenas de movimientos súper espectaculares por el aire y tal. Y no me gustó mucho que mostraran eso o que dijeran eso en esta OVA o en ese momento tan cómico, tan que no iban en serio. ¿Por qué? Porque no es guasa. No es algo que se pueda dejar pasar el hecho de que Roswaal y Pac, que recordemos que es uno de los 4 mayores espíritus de la serie, se hayan pegado de hostias. O sea que yo no sé hasta qué punto esa conversación iba en serio o era real. Y en el caso de que fuera real, ¿por qué razón se estaban pegando de hostias? Esa cosita de que se haya dejado eso ahí tan a la ligera, tan como si no fuera nada importante, no me ha gustado. Me hubiera gustado más que hubieran... o que no lo hubieran dicho directamente, o que le hubieran dado un poquito más de relevancia a eso. Porque, por ejemplo, sí que también mencionan el hecho de que Roswaal está dando energía a Ram por las noches, etcétera, etcétera, etcétera. Que se ve a Ram súper sonrojada y tal. Eso también lo mencionan, pero lo mencionan como algo importante. O sea, el contexto, la connotación, mejor dicho, que tiene ese diálogo, sobre todo al mirar la cara de Ram, es serio. O sea, no es un momento, no es algo que hayan dicho para crear humor y ya está. Así que nada. Luego, más que comentar, el tema de Beatriz. Me ha gustado un montón lo que han hecho con Beako en esta OVA, porque han mostrado un montón del vínculo que hay entre ella y Subaru, o mejor dicho, de la amistad que se puede formar entre ellos, o de la importancia que tiene el uno para el otro, porque ha habido varios momentos, y varios momentos bastante serios, en los que Subaru iba a hablar específicamente con Beatriz para estar con ella y para salir con ella a jugar, etcétera, etcétera. Y son momentos que me parecen súper importantes, porque no vimos tanto de esto en la serie, y creo que va a ser relevante en la segunda temporada. O sea, yo creo que en la segunda temporada ya tienen que revelarnos quién es realmente Beatriz y darle un arco a ese personaje, vaya. Entonces veo súper importante el hecho de que estén formando ya un vínculo de ella con Subaru, porque esto puede significar muchísimo luego para ella en la segunda temporada cuando esté su arco y cuando se desarrolle se desarrolle su personaje, vaya. Luego me gustó también muchísimo ver a todos los personajes interactuar entre ellos. Me gustó muchísimo ver a Emilia, por ejemplo, interactuar con Rem, que es algo que se ve súper poquísimo en la serie. Me gustó muchísimo también cuando, después de todas las escenas cómicas de las estatuas, meten una insert song súper bonita en mitad de la OVA, con todos los personajes ahí mirando las estatuas y tal. Me pareció súper bonito y me pareció súper bueno, porque era como el punto álgido de la OVA. Era como
dándonos a entender cuál es el sentido completo de la OVA, que no es más que el decirnos esto es un capítulo coloquial, esto es lo que pasa cuando todo el mundo está feliz y no hay gente muriéndose cada 2 por 3. Eso me gustó mucho que lo mostraran de esa forma, con esa inserción tan bonita y sin diálogos, de fondo solamente la canción y los planos cambiando. Porque ya os digo, es como representando ese final del día en el que todo el mundo está contento, todo el mundo está alegre y no ha pasado nada malo. Porque eso es algo que no es común, eso es algo que cuando empecemos a ver la segunda temporada o cuando empieza la tercera temporada sin ir más lejos, o sea, cuando empieza el tercer arco sin ir más lejos, es algo que no sucede, simplemente no sucede. En todos los capítulos pasa algo hardcore. Entonces me gustó un montón que mostraran esa situación tan coloquial, de forma tan alegre, de forma tan celestial, ¿no? Con esa música tan bonita, ya os digo. Luego, ¿qué más cosas os puedo comentar? La escena en la que están borrachas. La escena en la que están borrachas Emilia y Rem. Fue una escena completamente llena de fanservice, pero también me encantó. Porque eso fue jodidamente cute. ¿Qué queréis que os diga? Fue muy, muy cute. Y mis 10, de verdad os lo digo, mis 10 para las seiyus de Emilia y de Rem. Sobre todo para la seiyu de Rem en esa escena en concreto. Morí de risa cuando le dice el Subaru-kun, Subaru-kun, Subaru-kun 3 veces. Me gustó muchísimo el tono que le pusieron. Y de nuevo, es algo que no podemos ver en la serie, es algo súper cómico, súper ameno y súper coloquial, que le da muchísima fuerza a los personajes, porque los vuelve más humanos, los vuelve más... ¿Cómo decirlo? Más vulnerables. Es como mostrando una faceta del personaje que no conocíamos antes, pero que las hace ver más como personas, como cualquier chica joven que son lo que son. O sea que me gustó bastante. Y ya os digo, sobre todo por lo que comenté hace un rato. Y es que, aunque fue una escena básicamente fanservicera con lo kawaii que es Ren y con lo kawaii que es Emilia, no se mostró tanto como escena de fanservice porque apenas duró 1 minuto. Y luego se vio como una escena natural al ver a Roswaal en la mesa, mirando todo eso y tal y tal. Entonces me gustó un montón. Y lo último, solamente me quedan 2 cosas aquí por comentaros. Y primero os quiero hablar de la teoría de los nombres de las estrellas. Esto me parece que es algo que yo ya comenté en algún vídeo de impresiones de la primera temporada, es muy posible. Pero aquí lo han dicho de forma literal, y eso me ha sorprendido un montón, os explico. A ver, hay una escena en la que Subaru y Beatriz se ponen a mirar las estrellas, en la que Subaru dice literalmente que su nombre viene de la estrella Subaru y que su nombre viene de una estrella. Y se deja el tema un poquito ahí, o sea, dice esto, pero la escena continúa con humor, que básicamente es lo que se centra el 90% de la OVA. Pero no es algo random el que haya dicho eso, porque para los que no lo sepáis, existe una teoría en Re:Zero que vincula los nombres, o sea, los personajes que tienen nombres de estrellas con el culto de la bruja. Betelgeuse, sin ir más lejos, el arzobispo de la pereza, es el nombre de una estrella, la estrella Betelgeuse. Subaru es el nombre de otra estrella. Y no os voy a hacer spoilers diciéndoos nombres concretos, pero todos los arzobispos del culto de la bruja tienen nombres de estrellas. Y además, el tipo que lleva un casco, que siempre va con una de las candidatas al trono, no recuerdo el nombre, ese tipo también tiene el nombre de una estrella. Entonces existe la teoría, primero, de que Subaru está vinculado de alguna forma al culto de la bruja, por el tema de que su nombre es una estrella, y segundo, que ese tipo está vinculado de alguna forma con Subaru, puesto que su nombre también es el de una estrella. Entonces me parece súper curioso este tema, y esta es una teoría que ya os digo, existe desde hace bastante tiempo, pero que cobra un montón de fuerza ahora, de repente, gracias a que lo hayan mencionado de forma literal en la serie. O sea, no es algo random, es algo que los personajes ya tienen en cuenta. El mismo Subaru ya tiene en cuenta que su nombre es el de una estrella y perfectamente se podría dar cuenta que los nombres de otros personajes también son estrellas de su mundo. Entonces, eso ya os digo, hace que esa teoría cobre un montón de fuerza y capaz y todo que se vuelva algo muy relevante en la segunda temporada. Habrá que ver. Y nada,
nada, nos queda solamente la escena final de Pac y Emilia, la cual he estado escuchando por ahí que la gente está como dándole muchísima importancia a esa escena, porque Pac dice algo como que el año que viene a ver si pueden continuar con la fiesta, porque puede que ya no estén juntos, a ver si Subaru puede seguir con ellos el año que viene. Es como una escena muy misteriosa y en la que dará a entender de que algo malo está por pasar, pero a mí no me ha parecido para tanto. Básicamente porque tenemos que tener en cuenta que esta OVA sucede antes del arco 3. Entonces puede que toda esa conversación con Pac sea debido al tema de las elecciones, al tema de que Emilia va a ser la reina, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no sé yo si realmente estaban hablando de eso o había una connotación más oscura o más misteriosa detrás. A mí sinceramente no me dio la sensación, me dio más la sensación de que estaban hablando sobre el tema de las elecciones y sobre el tema del tercer arco. Aunque ya os digo, puedo estar equivocado ya que no sé del todo lo que va a pasar en la segunda temporada, vaya. Y otra cosita que se me ha pasado por comentar, ahora que estamos hablando de Emilia, es que me ha gustado un montón el hecho de que cuando está borracha Emilia, le suelta a Subaru no una ni dos, sino varias veces, el tema de que no le gusta que le oculten cosas. Es como que se acerca a Subaru y le dice, oh, ¿qué estás hablando? ¿Ya me estás ocultando algo? No me ocultes cosas. Todo en un tono muy cómico y muy cute, porque está borracha. Pero eso nos deja entrever, nos da a entender que a Emilia no le gusta un carajo que le oculten las cosas y que se siente incómoda con el hecho de que Subaru no le esté contando todo lo que siente o todo lo que él ve, todo lo que él le está pasando. Y esto puede parecer una tontería, pero ayuda un montón al desarrollo de Emilia, porque refuerza un montón el hecho de que luego, porque recordemos que esto pasa luego, en el tercer arco, haya esa tremenda discusión de Emilia con Subaru en la que Emilia ya da por hecho de que Subaru se va a ir de la mansión porque solamente la estaba utilizando y solamente se estaba aprovechando de su generosidad por haberla salvado en el primer arco. Si recordáis esa escena, ese diálogo, toda la discusión empieza porque Emilia explota debido a que Subaru no le puede contar el tema de la maldición. Y esa explosión, ese humor de Emilia tan... iba a decir tan negativo, pero no es negativo realmente. Pero vamos, esa explosión de Emilia, esos sentimientos que deja ahí liberarse y le echa en cara a Subaru, el hecho de que no le diga las cosas, cobra fuerza debido a esto, debido a esta escena tan pequeñita y tan kawaii, en la que, gracias a que está borracha, deja salir esos pensamientos que tenía ella guardados. O sea que ya os digo, han sido pequeñísimas cosas, han sido gestos, palabritas y cosas muy pequeñitas, pero que realmente ayudan un montón a comprender más tanto a Emilia como en parte a Rem durante el siguiente arco, y espero que también a Beatriz durante la siguiente temporada. Y nada más. Aquí terminaríamos el vídeo porque creo que no tengo nada más que comentar sobre la OVA. Creo que os lo he comentado bastante todo. Si acaso no he comentado nada sobre Petra, que me gustó su escena porque ya da a entender que hay cierto rollito también con Petra hacia Subaru. Que ahí está, a lo mejor en la siguiente temporada hay más escenas con ella. Pero ya está. Aquí podemos dejar la OVA, aquí podemos dejar el vídeo, que creo que se ha hecho bastante largo. O sea, gracias a todos los que hayáis llegado hasta aquí. Sobre todo ya os digo porque ando divagando. O sea, el vídeo se llama divagando precisamente porque ando divagando muchísimo. No me centro en un tema y salto constantemente de un lado a otro. O sea que muchísimas gracias a todos los que hayáis llegado hasta aquí. Decidme en los comentarios qué os ha parecido la OVA. Decidme también si tenéis alguna teoría sobre la segunda temporada o opináis algo en concreto sobre algún detallito que hayáis visto en esta OVA. Y nada, comentaros de que esto ha sido solamente con esta OVA porque ya os digo que ha sido algo cómico. Pero para la segunda temporada haré 100% impresiones de cada capítulo como hice con la primera temporada. Con vídeos más trabajados, mejor guionizados y tal. O sea que nada, me voy despidiendo por aquí. Bye.